¿Alguna vez has sentido que el bosque te observa? Que entre los árboles se esconde algo que no deberías descubrir, pero que al mismo tiempo te llama, te susurra que te acerques. Hoy te voy a contar una historia que va a hacer que cuestiones cada paso que das cuando caminas solo por la naturaleza. 2 adolescentes desaparecieron en el bosque de Oregón. Meses después, fueron encontrados en el fondo de un lago, con los ojos cosidos con hilo negro. Pero lo que voy a revelarte no es solo lo que les pasó, sino el infierno psicológico que vivieron, el monstruo que los cazó, y el secreto perturbador que él cargaba desde niño. Si esto ya te erizó la piel, dame un like ahora mismo. Suscríbete al canal, porque lo que viene va a cambiarte la forma en que ves el mundo. No es solo una historia de crimen, es un viaje al abismo de la mente humana. Y créeme, vas a querer quedarte hasta el final. Vamos allá. Era una mañana de junio del 2016. El sol bañaba los bosques de coníferas en Oregón con esa luz dorada que promete un día perfecto. Cody Bowen, de 17 años, y Lily Morgan, de 16, estaban parados en la entrada del sendero cerca del lago Willow Creek. Revisaban sus mochilas con la tranquilidad de quienes conocen cada rincón de ese bosque. Cody era alto, delgado, pelirrojo con rizos que bailaban con el viento. Llevaba 3 años haciendo senderismo en esos lugares. Lily, más bajita, morena de ojos verdes, compartía su pasión por la naturaleza. Desde niña conocía cada camino, cada árbol, cada rastro de animal en un radio de 20 kilómetros. Se conocieron en la escuela 2 años atrás cuando Cody llegó de otro condado tras el divorcio de sus padres. Lily lo acogió, le mostró los mejores lugares para caminar, le enseñó a identificar bayas comestibles, a leer las huellas que dejaban los animales en el lodo. En ese tiempo habían hecho más de 20 excursiones de un día. Siempre regresaban a casa antes de la cena. Sus padres confiaban en ellos por completo. Eran responsables. Siempre avisaban sus planes. Nunca rompían sus acuerdos. Ese día planeaban caminar hasta el extremo más lejano del lago, donde había una torre de observación abandonada. La ruta tomaba 6 horas, ida y vuelta, incluyendo paradas para descansar y comer. Cody llevó su cámara, una vieja cámara de rollo que heredó de su abuelo. Lily trajo un termo de té caliente y sándwiches para 2. Dejaron sus bicicletas en el estacionamiento del sendero, asegurándolas con candados al portabicicletas instalado por el servicio de parques. Los vieron por última vez a las 8:30 de la mañana. El guardabosques local, Tom Henderson, hacía su ronda habitual y notó a 2 adolescentes caminando por el sendero principal hacia el lago. Los saludó, les recordó que tuvieran cuidado cerca del agua. Les deseó buen día. Cody le mostró su teléfono demostrando que la batería estaba completamente cargada. Le aseguró que se mantendrían en contacto. El guardabosques anotó que ambos se veían alertas, bien equipados, listos para una larga caminata. La madre de Lily, Jennifer Morgan, enfermera en el hospital local, esperaba la llamada de su hija a las 6 de la tarde. Era su acuerdo habitual. Lily llamaría al llegar a su destino y de nuevo al empezar el regreso. Ese día el teléfono permaneció en silencio. Al principio Jennifer pensó que los chicos simplemente se habían entretenido viendo el atardecer o fotografiando animales salvajes. Pero cuando se acercaban las 8 de la noche y los adolescentes aún no llegaban a casa, la ansiedad empezó a crecer como una sombra viva dentro de su pecho. El padre de Cody, Michael Bowen, mecánico en un taller local, recibió una llamada de Jennifer alrededor de las 8:30. Se pusieron en contacto rápidamente y decidieron conducir hasta el lago. Para ese momento el sol ya había caído, pero el crepúsculo de verano aún permitía distinguir el sendero. Encontraron las bicicletas de los adolescentes exactamente donde las habían dejado esa mañana. Los candados estaban intactos. No había señales de lucha ni de prisa. Michael y Jennifer caminaron por el sendero durante aproximadamente 1 milla, llamando a los chicos. Todo lo que escucharon fue el eco de sus propias voces y el susurro del viento en las copas de los árboles. El bosque se oscurecía cada vez más. Se dieron cuenta de que sin equipo especial y sin ayuda, era inútil continuar la búsqueda. Regresaron a sus autos y llamaron a los servicios de emergencia. Los primeros equipos de rescate llegaron al lago 40 minutos después. Un equipo de 8 personas con linternas y radios comenzó una búsqueda sistemática del sendero principal y de los caminos cercanos. La búsqueda continuó toda la noche, pero fue en vano. No encontraron ningún rastro que indicara que los adolescentes
se habían desviado del camino o que habían tenido algún problema. Sus mochilas, su comida, la cámara, todo había desaparecido con ellos. A la mañana siguiente se unieron a la búsqueda voluntarios de la ciudad. Más de 40 personas peinaron el bosque revisando cada barranco y cada claro en un radio de 5 kilómetros del lago. Buzos buscaron en las áreas accesibles de la costa, pero las partes profundas y cubiertas de vegetación del lago permanecieron inaccesibles para una inspección exhaustiva. Un helicóptero de la Guardia Costera sobrevoló el área 2 veces, pero la densa vegetación ocultaba el suelo haciendo que el reconocimiento aéreo fuera ineficaz. Los teléfonos de los adolescentes no respondían desde el principio. Especialistas en comunicaciones intentaron determinar la última ubicación de los dispositivos, pero la señal desapareció alrededor de la mitad del sendero donde la cobertura de telefonía celular siempre había sido irregular. Esto no proporcionó información útil alguna. Los investigadores entrevistaron a todos los que pudieron haber estado en el bosque ese día. El guardabosques Henderson confirmó que aparte de Cody y Lily no se había encontrado con ningún otro visitante en los senderos. Varios pescadores estaban pescando en la orilla opuesta del lago, pero solo habían llegado al mediodía y no vieron a los adolescentes. El dueño de una pequeña tienda de aparejos recordó que un hombre de mediana edad había entrado esa mañana y compró hilo de pescar y anzuelos, pero este cliente había llegado en auto y se dirigió en dirección opuesta al lago. Los días se convirtieron en semanas. Los padres no perdieron la esperanza. Continuaron su propia búsqueda cada fin de semana. Colocaron volantes en todos los pueblos cercanos, contactaron refugios para jóvenes, revisaron hospitales en un radio de 160 kilómetros. Algunos conocidos sugirieron que Cody y Lily podrían haberse fugado juntos para empezar una nueva vida en algún lugar lejano. Pero quienes conocían bien a los adolescentes entendían lo absurdo de esa teoría. Ambos estaban demasiado apegados a sus familias, demasiado responsables como para simplemente desaparecer sin avisar a nadie. La búsqueda oficial se canceló después de 3 semanas. La policía continuó su investigación, pero sin nuevas pistas, el caso estaba efectivamente estancado. El bosque alrededor del lago Willow Creek volvió a su vida normal. Los turistas seguían llegando los fines de semana. Los pescadores lanzaban sus líneas desde la orilla. Las familias hacían picnics en los prados. Las bicicletas de Cody y Lily fueron recogidas por sus padres y el sendero quedó vacío de equipos de búsqueda. El verano dio paso al otoño. Las hojas de los árboles se volvieron amarillas y rojas. La temperatura comenzó a bajar. Las lluvias se hicieron más frecuentes y prolongadas. El lago Willow Creek se cubrió con una fina película de hojas caídas. El agua se volvió más oscura y fría. Los lugareños intentaban no pensar en la tragedia, pero la desaparición de los 2 adolescentes dejó una marca indeleble en la pequeña comunidad. Una llamada anónima llegó a la policía el 27 de octubre. Una voz masculina hablando en voz baja y nerviosa reportó que podría haber algo importante para la investigación en el lago cerca de los viejos troncos en la costa este. El llamante no dio su nombre y colgó cuando el operador intentó hacer preguntas de seguimiento. La policía tomó la llamada en serio. Era la primera pista concreta en 4 meses. Un equipo de buzos llegó al lago al día siguiente. El agua estaba turbia por las lluvias de otoño. La visibilidad bajo el agua no era mayor de 2 metros. La búsqueda comenzó en el área especificada, una sección del lago donde varios árboles grandes caídos creaban refugios naturales bajo el agua. La profundidad aquí alcanzaba 4 metros. El fondo estaba cubierto con una gruesa capa de limo y hojas en descomposición. El primer buzo encontró el cuerpo de Lily media hora después del inicio de la inmersión. Estaba acostada entre 2 grandes troncos, cuidadosamente tendida boca arriba, con los brazos cruzados sobre el pecho. Piedras pesadas estaban atadas al cuerpo manteniéndolo en el fondo. Hilo de pescar estaba envuelto alrededor de sus extremidades, no al azar, sino metódicamente, como si alguien se hubiera tomado el tiempo para asegurar la carga. El segundo cuerpo fue encontrado cerca en una posición similar. Cody yacía paralelo a Lily entre los mismos troncos, lastrado con piedras, envuelto en hilo de pescar exactamente de la misma manera. Pero el descubrimiento más horrible esperó a los buzos cuando trajeron los cuerpos a la superficie. Ambos adolescentes tenían los ojos cosidos con hilo negro grueso. Las puntadas estaban hechas descuidadamente pero con firmeza,
claramente a mano. El lugar fue inmediatamente acordonado. Expertos forenses y un médico forense llegaron al lago. Los cuerpos fueron llevados a la morgue para un examen detallado. Los padres recibieron la terrible confirmación de lo que más temían, pero al mismo tiempo, el alivio de que la incertidumbre finalmente había terminado. La búsqueda se convirtió en una investigación de asesinato. La autopsia mostró que ambos adolescentes habían muerto por asfixia. Había marcas en sus cuellos que indicaban el uso de una cuerda o material similar. La muerte ocurrió aproximadamente un día después de su desaparición, es decir, en la noche del 7 de junio o la mañana del 8 de junio. No había signos de agresión sexual. Bajo las uñas de Lily, los científicos forenses encontraron fibras de vellón verde y varios pelos oscuros que no pertenecían a ella ni a Cody. El análisis del hilo de pescar mostró que era monofilamento común vendido en docenas de tiendas en toda la región. Las piedras usadas como pesas eran locales, tomadas de la orilla del mismo lago. El hilo negro usado para coser los ojos era de mayor interés. Era hilo casero retorcido de varias fibras delgadas, generalmente hecho por artesanos o personas que viven lejos de las tiendas. La investigación se centró en personas que tenían acceso al bosque y conocían el área. La policía compiló una lista de todos los que vivían o trabajaban en un radio de 16 kilómetros del lago. Esto incluía propietarios de viviendas, guardabosques, empleados del servicio de parques, pescadores con permisos permanentes y varias personas que alquilaban casas a largo plazo. Greg Walker apareció en esta lista como propietario de una pequeña parcela de tierra a 5 kilómetros del lago. El hombre de 42 años vivía solo en una casa vieja que había heredado de su tía. Trabajaba en empleos ocasionales, reparando cercas, limpiando propiedades, ayudando a los vecinos con sus tareas. Tenía antecedentes penales por agresión a menores. 5 años atrás, había empujado a un niño de 14 años que había trepado su cerca para recuperar una pelota. El caso terminó con una sentencia suspendida y la obligación de someterse a terapia psicológica. Los vecinos describían a Walker como un hombre solitario que rara vez socializaba con nadie y prefería quedarse en casa. Mantenía algunas gallinas, cultivaba verduras para su propio consumo y a veces conducía al pueblo para hacer compras en su vieja camioneta. Nadie recordaba que mostrara ningún interés particular en adolescentes o en la gente en general. Por el contrario, Walker evitaba el contacto y podía pasar semanas sin aparecer en la calle. Durante un registro de la casa, los investigadores encontraron varias piezas importantes de evidencia. Una chaqueta de vellón verde oscuro, con una sección de tela rasgada en la manga, colgaba en el armario. El análisis de laboratorio confirmó que las fibras bajo las uñas de Lily eran idénticas al material de esta chaqueta. En una caja de suministros de costura encontraron un carrete de hilo negro, de exactamente la misma composición y tejido que el usado para coser los ojos de las víctimas. En el cobertizo entre herramientas viejas y equipo de jardinería, la policía encontró una carpeta con fotos impresas. Eran imágenes de varios adolescentes descargadas de foros locales de Internet y redes sociales escolares. Entre ellas había fotos de Cody y Lily tomadas durante una de sus excursiones anteriores y publicadas en el periódico escolar unos meses atrás. Walker fue arrestado el día después del registro. No resistió. No intentó escapar ni destruir evidencia. Cuando la policía tocó a su puerta, él abrió como si los hubiera estado esperando. No había sorpresa ni miedo en el rostro del hombre, solo cansancio y una sensación de alivio. Caminó en silencio hacia el auto, se dejó esposar y no hizo preguntas. Walker permaneció en silencio durante los primeros 3 días de interrogatorio. Respondía solo preguntas formales sobre nombre, edad, lugar de residencia, pero se negaba a discutir los eventos de junio. Su abogado de oficio le aconsejó permanecer en silencio hasta que toda la evidencia hubiera sido examinada exhaustivamente. Pero había suficiente evidencia y pintaba un cuadro claro de la participación de Walker en el asesinato. En el 4.º día, algo se rompió dentro del sospechoso. Pidió ver al investigador. Dijo que estaba listo para decir toda la verdad. Su abogado intentó detenerlo, pero Walker fue inflexible. Quería hablar. Quería explicar lo que había sucedido y por qué. Quizás el silencio pesaba sobre él más que la perspectiva de cadena perpetua. La historia que Walker contó resultó ser aún más espeluznante de lo que los investigadores habían imaginado. Confesó que había estado observando a los adolescentes durante varias semanas antes de su desaparición.
no específicamente a Cody y Lily, sino a varios jóvenes que frecuentaban el lago. Había desarrollado una obsesión mórbida por controlar las vidas de otras personas, un deseo de sentirse omnipotente, capaz de decidir quién vivía y quién moría. El trastorno mental de Walker, como resultó más tarde, tenía una larga historia. De niño fue abusado por su padrastro, quien lo encerraba en un sótano oscuro por la más mínima falta. El niño se sentaba en la oscuridad durante horas con miedo de abrir los ojos porque no sabía lo que podría ver. Este trauma le dio un miedo patológico a las miradas de otras personas y al mismo tiempo un deseo obsesivo de controlar lo que los que lo rodeaban veían. Mientras servía en el ejército, Walker fue tratado por un psiquiatra militar por ataques de agresión e inadaptación social. El diagnóstico incluía elementos de trastorno antisocial de la personalidad y estrés postraumático. Después de su licenciamiento buscó ayuda varias veces, pero interrumpió el tratamiento creyendo que podía sobrellevar solo. El aislamiento en su casa junto al lago solo exacerbó su condición. El 7 de junio Walker no fue al lago por casualidad. Vio una foto de Cody y Lily del periódico escolar en internet y los reconoció cuando pasaron por su casa durante una de sus excursiones anteriores. Un plan se formó en su mente enferma. Esperaría a que regresaran del sendero e intentaría atraerlos a su casa bajo algún pretexto. Walker estacionó su camioneta en el bosque no lejos del sendero y esperó. Los adolescentes aparecieron alrededor de las 4 de la tarde regresando del lago, cansados pero felices con su caminata. Walker salió a su encuentro. Se presentó como un vecino y dijo que había visto a un hombre manipulando sus bicicletas. Ofreció caminar con ellos hasta el estacionamiento y revisar si todo estaba bien. Cody y Lily no sospecharon nada. El hombre parecía normal, hablaba con calma y parecía preocupado por su seguridad. En el camino hacia las bicicletas, Walker de repente golpeó a Cody en la cabeza con un palo pesado. El adolescente cayó inconsciente. Lily intentó correr, pero Walker la alcanzó, la derribó al suelo y la estranguló hasta que perdió el conocimiento. Los ató a ambos, los puso en la parte trasera de su camioneta y los llevó a su casa. Allí los encerró en una vieja cabaña de pesca en su propiedad, una pequeña estructura sin ventanas que antes se usaba para almacenar equipo de pesca. Los adolescentes recuperaron la conciencia algunas horas después. Walker no los tocó ni les habló, solo les traía agua y se aseguraba de que no escaparan. Se sentó junto a la cabaña toda la noche pensando en qué hacer después. Varios impulsos luchaban en su cabeza: el deseo de liberar a sus cautivos, el miedo al castigo, la satisfacción enfermiza de tener poder sobre las vidas de otras personas. Para la mañana del 8 de junio, Walker había tomado su decisión final. Sabía que era imposible liberar a los adolescentes. Reportarían el secuestro y él sería arrestado. Pero mantenerlos por más tiempo era irreal. En su mente retorcida, el asesinato parecía ser la única salida. Estranguló primero a Cody, luego a Lily, usando una cuerda de su equipo de pesca. Los adolescentes no se resistieron. Estaban demasiado asustados y debilitados. La parte más espantosa de su confesión concernía a coser los ojos. Walker explicó que no podía mirar los rostros de los adolescentes muertos porque le parecía que aún podían verlo, condenándolo, recordándolo para algún tipo de juicio en la vida después de la muerte. Esta idea arraigada en el trauma infantil lo consumía por completo. Tomó hilo de una caja de costura y toscamente cosió los ojos de ambas víctimas para que no pudieran mirarlo desde el otro lado. Walker mantuvo los cuerpos en la cabaña hasta el anochecer. Luego los transportó al lago. Conocía cada centímetro de la costa. Sabía dónde era profundo, dónde había troncos para camuflaje. Lastró los cuerpos con piedras. Los envolvió en hilo de pescar y los sumergió en el agua donde fueron encontrados 4 meses después. También hizo la llamada anónima a la policía. La carga de su conciencia se había vuelto insoportable y quería que todo terminara. Una evaluación psiquiátrica confirmó que Walker tenía trastornos mentales graves, pero lo encontró cuerdo al momento del crimen. Entendía la naturaleza de sus acciones, era capaz de controlar su comportamiento y era consciente de que el asesinato era ilegal. El diagnóstico incluyó trastorno antisocial de la personalidad, con tendencias sádicas y elementos de estrés postraumático. El juicio tuvo lugar en 2018. Los padres de Cody y Lily asistieron a todas las audiencias esperando obtener respuestas a las preguntas que los habían atormentado durante 2 años.
Walker permaneció tranquilo. Respondió preguntas con monosílabos y no mostró remordimiento. Cuando se leyó su testimonio sobre coser los ojos, la sala quedó en silencio. El jurado regresó con un veredicto de culpabilidad en todos los cargos en menos de una hora de deliberación. El juez sentenció a Greg Walker a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Recibió 25 años adicionales por secuestro y ocultamiento del crimen. Walker fue transferido a una prisión de máxima seguridad donde pasa 23 horas al día en confinamiento solitario. Los padres de los adolescentes asesinados crearon un fondo de caridad para la seguridad en los bosques que instala sistemas de comunicación de emergencia en senderos populares. El lago Willow Creek todavía recibe visitantes, pero ahora hay un guardabosques adicional de guardia, y todos los senderos tienen letreros informativos con reglas de seguridad y números de emergencia. El portabicicletas donde Cody y Lily dejaron sus bicicletas fue movido más cerca de la carretera y equipado con cámaras de vigilancia. Pero hay algo que nadie puede instalar, que ningún sistema puede detectar. La sombra que Walker dejó en ese bosque, la certeza de que el verdadero peligro nunca viene de lo que ves, sino de lo que no puedes ver, de la persona que parece normal, preocupada, inofensiva, del vecino que ofrece ayuda, del hombre que sonríe mientras planea lo peor. Cuando pienso en esta historia no puedo evitar preguntarme cuántas veces caminamos al lado del abismo sin darnos cuenta. Cuántas veces el peligro nos observó y decidió dejarnos ir. Porque Greg Walker no nació monstruo, fue creado, pieza por pieza, golpe por golpe, encierro tras encierro, en ese sótano oscuro donde un niño aprendió que los ojos eran enemigos, que las miradas eran condenas, que ver era sufrir. Su padrastro lo hizo. La sociedad que lo ignoró cuando pidió ayuda lo completó. El ejército que lo diagnosticó pero no lo curó, lo perfeccionó. Y al final, ese hombre roto, solo en su casa junto al lago, se convirtió en lo que más temía. Se convirtió en el monstruo del sótano. Se convirtió en los ojos que no podía soportar. Se convirtió en la oscuridad que lo había consumido desde niño. Pero aquí está la parte que nos cuesta aceptar. Walker no es una excepción. No es un caso aislado de maldad pura. Es el resultado de un sistema que falla, de traumas que no se tratan, de niños que gritan en silencio mientras todos miran hacia otro lado. Y esos niños crecen. Se convierten en adultos con heridas invisibles que nunca sanaron. Y algunos, muy pocos, pero algunos, se convierten en Walker. Lily y Cody eran inocentes. Eran jóvenes llenos de vida con un futuro brillante por delante. Confiaban en la bondad humana. Confiaban en que un vecino que ofrecía ayuda era genuino. Pagaron esa confianza con sus vidas. Y eso es lo que más duele. Que la bondad fue castigada. Que la inocencia fue destruida. Que dos familias quedaron destrozadas porque un hombre no pudo curar las heridas de su infancia. Jennifer Morgan, la madre de Lily, dijo algo en el juicio que me persigue hasta hoy. Dijo que no odiaba a Walker, que lo que sentía era peor que odio. Era lástima. Lástima por el niño que fue encerrado en ese sótano. Lástima por el hombre que nunca aprendió a vivir con la luz. Lástima porque al matar a su hija él también se mató a sí mismo. Se convirtió en aquello contra lo que luchó toda su vida. Se convirtió en el padrastro. Se convirtió en el abusador. Se convirtió en el monstruo. Michael Bowen, el padre de Cody, tuvo una reacción diferente. En la audiencia de sentencia pidió la palabra. Se paró frente a Walker y le dijo algo que hizo que toda la sala contuviera el aliento. Le dijo que lo perdonaba. No porque Walker lo mereciera, sino porque él mismo necesitaba soltar ese peso. Dijo que su hijo había vivido 17 años llenos de amor y aventura, que ningún monstruo podía quitarle esos recuerdos, que Walker podía haber matado el cuerpo de Cody, pero nunca mataría su espíritu. Esas palabras rompieron algo en Walker. Por primera vez desde su arresto, sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez mostró algo parecido a remordimiento. Pero ya era tarde. Demasiado tarde. Los muertos no resucitan. Las familias no se recomponen. El tiempo no retrocede. Y el perdón, por más noble que sea, no devuelve lo que se perdió. El fondo de caridad que crearon los padres ha salvado vidas. Los sistemas de comunicación de emergencia han ayudado a docenas de excursionistas perdidos o heridos. Las cámaras de vigilancia han disuadido a posibles criminales. Pero ninguna de esas medidas habría salvado a Cody y Lily.
Porque el peligro no vino del bosque. Vino de la casa al lado del sendero. Vino de un hombre que parecía normal. Vino de donde menos lo esperaban. Y esa es la lección más aterradora, que el mal rara vez usa disfraz. No lleva máscara ni capa oscura. No se anuncia con música siniestra. Llega como vecino. Como el tipo que ofrece ayuda. Como la persona preocupada por tu seguridad. El mal se disfraza de bondad. Y cuando te das cuenta ya es tarde. Pienso en los últimos momentos de Lily y Cody, atados en esa cabaña oscura sin ventanas, escuchando los pasos de Walker fuera, sabiendo que algo terrible iba a pasar pero sin poder hacer nada para evitarlo. El miedo que debieron sentir, la desesperación, la incomprensión de por qué les estaba pasando esto a ellos. Dos chicos buenos que solo querían caminar por el bosque. Dos adolescentes enamorados de la naturaleza que confiaron en la persona equivocada. Y luego pienso en Walker en su celda, 23 horas al día solo con sus pensamientos. Con las imágenes de lo que hizo. Con los rostros de Cody y Lily persiguiéndolo incluso con los ojos cosidos. Porque eso es lo irónico. Cosió sus ojos para no sentir su mirada, pero ahora los ve más claramente que nunca. Los ve en cada pared, en cada sombra, en cada momento de silencio. Los muertos lo miran más que los vivos jamás lo hicieron. La pregunta que nadie puede responder es si Walker pudo haberse salvado, si alguien hubiera intervenido cuando era niño, si el sistema de salud mental hubiera funcionado mejor, si sus gritos silenciosos de ayuda hubieran sido escuchados. Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que falló, que el niño roto se convirtió en el hombre que destruyó. Han pasado años desde aquel octubre cuando los buzos encontraron los cuerpos. El lago Willow Creek sigue siendo un lugar hermoso. Las familias siguen haciendo picnics. Los pescadores siguen lanzando sus líneas. La vida continúa como siempre lo hace. Pero hay una diferencia sutil que solo los locales notan. Una sombra imperceptible que cae sobre el agua cuando el sol se pone. Un silencio diferente en el bosque cuando caminas solo. Los senderos tienen más guardabosques ahora. Las cámaras parpadean en los estacionamientos. Los carteles advierten a los excursionistas sobre los peligros. Pero ninguna medida de seguridad puede protegerte del tipo de peligro que Greg Walker representaba. Porque ese peligro vive en la mente humana, en los traumas no sanados, en las heridas invisibles que se pudren en silencio hasta que explotan. La comunidad aprendió algo terrible ese año. Aprendió que conocer a alguien de vista no significa conocerlo realmente. Que el vecino silencioso puede estar luchando batallas que nadie imagina. Que el aislamiento no siempre es elección, sino síntoma. Que cuando alguien se aleja del mundo, puede ser porque el mundo le hizo demasiado daño. Pero también aprendieron algo hermoso. Aprendieron que el amor sobrevive al horror. Que las familias pueden reconstruirse incluso cuando están rotas. Que el perdón existe aunque parezca imposible. Que de las cenizas de la tragedia pueden hacer algo significativo. El fondo de caridad. Los sistemas de emergencia. La conciencia renovada sobre salud mental. Todo esto nació del dolor más profundo. Jennifer Morgan dejó la enfermería. No podía seguir viendo cuerpos en camillas sin ver a su hija. Se convirtió en terapeuta especializada en duelo. Ahora ayuda a otras familias que han perdido hijos en circunstancias violentas. Dice que es su forma de convertir el veneno en medicina. De tomar lo peor que le pasó y usarlo para ayudar a otros a sobrevivir lo peor que les pasó a ellos. Michael Bowen sigue siendo mecánico, pero los fines de semana lidera excursiones para jóvenes en riesgo. Les enseña a amar el bosque como Cody lo amaba. Les muestra que la naturaleza puede sanar, que caminar entre árboles puede calmar la mente más torturada. Dice que cada chico que ayuda es una forma de mantener vivo el espíritu de su hijo. El guardabosques Tom Henderson se jubiló 2 años después del juicio. Dijo que ya no podía caminar por esos senderos sin ver fantasmas, sin preguntarse qué más pudo haber hecho ese día. Si debió haber insistido en acompañar a los chicos, si debió haber notado algo diferente. Aunque todos le dijeron que no era su culpa, él nunca se perdonó. Esa es la otra víctima invisible de la tragedia. Los que sobreviven cargando culpas que no les pertenecen. Greg Walker cumplió 5 años en prisión cuando escribió una carta, no a los padres de las víctimas. Sabía que no tenía derecho a pedirles nada. Escribió al sistema de salud mental. Describió su infancia, su trauma, sus intentos de buscar ayuda, los diagnósticos ignorados, el tratamiento interrumpido, las señales de advertencia que nadie vio,
o que vieron y decidieron ignorar. La carta terminaba con una súplica. No por sí mismo. Era tarde para él, pero por los otros. Por los niños que ahora mismo están siendo abusados. Por los adolescentes que luchan con traumas. Por los adultos que piden ayuda y son enviados de vuelta a su infierno personal con una receta y una palmada en la espalda. Pedía que su caso sirviera de advertencia. Que el sistema cambiara antes de que otro niño roto se convirtiera en el siguiente monstruo. La carta fue publicada por un periodista local. Causó controversia. Algunos la vieron como un intento de Walker de justificar lo injustificable. Otros la vieron como lo que era. Un grito desesperado de un hombre que finalmente entendió que él también había sido víctima antes de convertirse en victimario. Que el ciclo del abuso no se rompe solo. Que se necesita intervención consciente, recursos, voluntad política y sobre todo humanidad. El aniversario de la muerte de Cody y Lily se conmemora cada año en el lago. Los padres van, los amigos van, los maestros van, plantan árboles, comparten historias, lloran juntos, ríen recordando los buenos momentos. Es hermoso y desgarrador al mismo tiempo. La prueba de que el amor no muere cuando el cuerpo muere, que la conexión sobrevive a la separación. El último año Jennifer trajo algo nuevo a la ceremonia. Un álbum de fotos de Lily y Cody. No solo de ellos dos, sino de todos los adolescentes que frecuentaban los senderos. Chicos riendo, tomando selfies junto al lago, comiendo sándwiches en las rocas, viviendo. Dijo que quería recordar que la vida no es lo que nos quitan, es lo que vivimos mientras estamos aquí. Que Lily tuvo 16 años de alegría, que Cody tuvo 17 años de aventura, que eso cuenta, que eso importa, que nadie puede robarte los momentos que ya viviste. Y mientras miraba esas fotos pensé en algo, que esta historia no es solo sobre un crimen, es sobre todas las formas en que fallamos unos a otros, todas las veces que ignoramos señales de advertencia, todas las oportunidades perdidas de intervenir, de ayudar, de salvar. Es sobre cómo un niño en un sótano oscuro se convierte en el hombre que destruye vidas. Aquí estamos tú y yo al final de este camino. Pero no hay final realmente, porque esta historia sigue pasando. En diferentes lugares, con diferentes nombres, pero la misma esencia. Niños rotos que se convierten en adultos peligrosos. Víctimas inocentes que pagan por crímenes que nunca cometieron. Familias destrozadas que aprenden a vivir con agujeros en forma de personas amadas. La pregunta que te dejo no es si Greg Walker era un monstruo. La pregunta es cuántos monstruos estamos creando ahora mismo mientras ignoramos gritos de ayuda, mientras dejamos que los niños sufran en silencio, mientras el sistema falla una y otra vez. Si esta historia te removió algo adentro, si te hizo pensar aunque sea por un segundo, compártela. Deja tu comentario diciendo la frase tribal de hoy. Los ojos cosidos siguen mirando. Esa es la contraseña. Eso me dice que entendiste, que no se trata solo de morbo, se trata de conciencia, de prevención, de romper ciclos antes de que sea tarde. Nos vemos en el próximo video donde seguiremos explorando las sombras de la condición humana, porque solo mirando la oscuridad podemos apreciar verdaderamente la luz. Cuídate ahí afuera, y recuerda, el verdadero peligro nunca viene de donde lo esperas.